Prometimos el análisis y aquí está con nosotros ya, ahora sí, Francisco Barahona y Daniel Calvo. También por teléfono tenemos a Pablo Barahona, quien nos acompañó anoche cuando sacamos esta información sobre la investigación del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre 400 millones de colones a 17 figuras cercanas al candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa, pero también diputados, aspirantes a diputados, exaspirantes a alcaldes, director de comunicación, bueno, y asesores, en fin, una información que revela que se investigan 410 millones de colones, está concentrada en el Partido Unidad Social Cristiana y quisiéramos el análisis de ustedes de lo que puede generar. Buscamos anoche reacciones de diputados, las tuvimos, por lo menos de Gerardo Vargas Rojas y William Alvarado, que están también citados, están en la lista de las personas que hicieron préstamos al PUSC. Lo que se investiga es por qué una parte de ellos fue en efectivo, una parte importante, otras en transferencias. Y buscamos la del candidato, todavía no hemos tenido esa reacción, igual la del secretario del partido, no hemos tenido esa reacción. Buenos días. Buenos días, un placer estar acá. Quisiéramos la reacción de ustedes inicialmente de qué puede generar esta información dentro de la campaña política. Preocupación e indignación. Yo creo que si bien ya hemos visto cómo el tema de corrupción se viene posicionando como la gran narrativa o el gran tema de gobierno, de la campaña más bien y de gobierno pues en su afectación, lo que ha sucedido bueno, con este escándalo que se ha revelado, me parece es el origen, y lo hablaba ahora con don Francisco antes del programa, porque el tema del financiamiento es el origen justamente de que ciertos espacios o de que ciertos dineros puedan llevar a compromisos electorales, a casos de corrupción y demás, como lo hemos visto pues quizá en campañas o en décadas pasadas. Yo creo que esto es un tema que apenas pues está sobre el tapete, del que muy probablemente seguirá creciendo a nivel pues tanto mediático como político, y que llevará todavía a confirmar más el tema de la corrupción, como lo que hemos venido mencionando, como el gran tema de campaña, donde cada uno de los partidos pues intentará desmarcarse, pero claramente hay ya serios afectados, como lo hemos podido también observar en las encuestas. Don Francisco, y adicionar a esto, para que haga el comentario de lo que preguntaba Laura, le consulto, ¿hay algún beneficiado con este tema? Bueno, buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan. A ver, yo estoy acá en este momento con un sentimiento contradictorio. Me hubiera encantado que la invitación fuera a analizar los programas de gobierno, las respuestas que los partidos y los candidatos están sugiriendo como soluciones a los problemas nacionales. Sin embargo, la invitación, que yo entiendo, ustedes como periodistas están obligados a darle continuidad a la realidad, es lo que pasó ayer, este documento del Tribunal Supremo de Elecciones, poniendo en duda unas contribuciones en efectivo muy altas que fueron prácticamente devueltos como préstamos, a lo mejor el mismo dinero, y entonces, bueno, esto da muchas dudas. Y esto además se monta sobre el otro tema, que es un tema negativo, que es el tema del cementazo. Hoy todavía varios periódicos lo ponen en primera página y, bueno, todo lo demás está siendo catapultado porque estamos en una campaña electoral. Así es. Y esa campaña electoral debería, en buena teoría, orientarse a que los electores realmente pudieran hacer un diagnóstico de quién es la persona que puede ayudar a Costa Rica a superar los problemas que tiene el país. Bueno, esto no es la realidad, por eso digo que estoy triste como analista político, me gustaría estar siendo invitado sobre otros temas desde la perspectiva de la misma campaña. Pero esto en el fondo lo que está produciendo es un sinsabor, un rencor, una reafirmación en contra de la clase política en el país de parte de los electores. Esto puede tener varias consecuencias, inclusive que muchas de las personas que no estaban decididas a votar decidan no ir a las urnas. ¿Para qué? Si siempre es lo mismo, si no nos están resolviendo los problemas. Y esto puede alterar el curso de la propia campaña electoral. Esto me parece que es más importante como análisis introductorio,
que la pregunta que yo sé que va a venir pronto. Bueno, ¿se estará cayendo la candidatura de Rodolfo Pisa o es que tiene que hacer una cirugía mayor para tratar de continuar en el puesto tercero, de acuerdo a las encuestas? Pero estos ya son cálculos de otra naturaleza. Lo que a mí me preocupa es que tenemos, en teoría, una oportunidad de oro que nos da el calendario electoral para elegir a un candidato o una candidata que nos ayude a resolver los problemas. Y más bien, lo que estamos viendo, y los medios de comunicación no tienen la culpa de esto, es que los problemas son tan grandes que ya el tema de la corrupción, como pasó hace 4 años, se convierte en la primera inquietud de los costarricenses, y todos los demás problemas que son en esencia por los cuales uno elige a un presidente para resolver los problemas de Costa Rica, ni siquiera están siendo mencionados. Y eso me parece un enorme desperdicio, pero bueno, es la realidad política de la coyuntura. ¿Qué dice Pablo Barahona, exletrado del Tribunal Supremo de Elecciones? Estuvo con nosotros anoche, y también abogado constitucionalista y penal, sobre esta revelación. Muchas gracias, muy buenos días a quien nos acompaña en mesa, desde luego ustedes. Quisiera partir subrayando que los 3 partidos más directamente implicados, diría incluso golpeados por el tema del cementazo, como se ha llamado, son el PAC mayoritariamente y el Libertario minoritariamente, pero se suma el PUSC, que ya había sido cuestionado por la relación de varios de sus diputados, se encuentra el jefe de campaña de Rodolfo Pisa, nada más ni menos, y desde luego quien estaba en primer lugar por San José y venía de ser el presidente del partido, Pedro Muñoz. Esto no es menor y me lleva a mí a subrayar 2 ejes temáticos que creo que subyacen a esta noticia que ustedes han revelado en Canal 13. Y es a partir de 2 elementos. ¿Quiénes y cuánto? Es decir, los personajes que están aquí siendo citados por la investigación periodística no son cualquier hijo de vecino dentro del PUS, son personajes no solo que están ocupando puestos muy prominentes, sea como diputados, etcétera, o incluso en el comando de campaña al candidato. No es gente que está marginalmente orbitando en el PUSC, sino que están tomando decisiones y son quienes representan al candidato y quienes de alguna manera están construyendo la propuesta de Rodolfo Pisa. Y lo segundo es cuánto, es decir, habría que asociar y darse cuenta de si ese nivel de inversión, si esos montos se pueden asociar, se pueden defender tranquilamente, lógicamente, digamos, a partir del salario que reciben algunos de ellos, a quienes se les conoce nada más como asesores legislativos o como puestos o con puestos públicos en la Asamblea o con puestos menores. Y lo tercero que habría que ver es que aquí no estamos en presencia de lavado de dinero, si estos préstamos no son préstamos simulados. Otón Solís cuestionó en medio de la comisión investigadora que los dineros que Pedro Muñoz supuestamente prestó, porque esa es la denominación que ellos están usando para justificar estas transacciones de pago, se le devolvieron casi al día siguiente. Eso por afirmación de Otón Solís, que me imagino tendrá las pruebas para haberlo dicho, digamos, frente a todo el país. Ciertamente, si la dinámica es en efectivo, esos préstamos fueron devueltos, o sea, fueron repagados por el PUSC en cuestión de días, bueno, estamos en presencia de lo que normalmente suele suceder cuando se lava dinero en campañas políticas. No estoy diciendo que eso sea el caso, pero tienen que correr estos personajes a justificarlo, porque si no, el asocio directo, y no es un problema jurídico, es un problema político, decía yo anoche con ustedes, el asocio directo del electorado va a ser que se trata del PUSC, un partido que ya de por sí venía mellado por su historia muy reciente, cuestionado por corrupción, y bueno, desde luego lo van a asociar en este contexto, como bien decía mi padre hace unos minutos, lo van a asociar a del lavado de dinero. Si usted empieza a sumar esos 400 y el resto de millones con alguna plata que estoy seguro va a seguir apareciendo, más o menos usted redondea $1 millón, lo cual sería una franca casualidad que no creo que el electorado se trague a estas alturas. Así que me imagino que Rodolfo Pisa debe estar muy preocupado esta mañana y debe tomar decisiones muy contundentes, yo diría que en las próximas 24 horas, si no quiere que el barco se le hunda. Gracias a Pablo Barahona. Daniel Calvo, Francisco Barahona. La situación de Rodolfo Pisa, me atrevería a decir, es una encrucijada. ¿Y qué quiero decir con esto?
en razón de que, como dice esa frase popular, el que pone la plata manda el baile. ¿Y qué quiero expresar con esto? Debemos de tener en cuenta que si figuras como Pedro Muñoz, como exdiputado, como diputados o exdiputados han sido los principales financistas, es muy difícil que él pueda tomar decisiones de separación de cargos y demás, como han tomado, bueno, en este caso otros partidos, en caso de que llegaran a concretarse, porque realmente pues, podrían quitarle el sostén económico sobre el cual está descansando su candidatura. Eso pues nos lleva todavía a tener un panorama todavía, me diría, más apesadumbrado respecto a las decisiones y que podría traer al traste de terminar de enterrar, al menos en los sondeos de opinión, al Partido Unidad Social Cristiana, pues su público y el electorado en general pues le demandan acciones serias respecto a este caso, este caso del cemento y a este caso pues reciente de corrupción. Bueno, yo no voy a dar consejo a Rodolfo Pisa ni a ningún candidato. Me parece que ellos están obligados a contestarle al país, a dar la cara y a tomar decisiones, no solo pensando en los porcentajes de crecimiento o de decrecimiento de las encuestas, sino sobre todo en la ética nacional, en su prestigio personal, en impulsarle un poco de esperanza al pueblo elector. Así que yo en esto prefiero ver hechos y comentar esos hechos. Pero sí quiero resaltar que entre el cementazo y ahora este nuevo escándalo iniciado desde el Tribunal Supremo de Elecciones, supongo que con pruebas contundentes, con elementos de fondo, porque si no, no se hubieran atrevido a publicarlo a estas alturas ya con la campaña declarada, digamos, y menos el lo día teníamos, en que, pero no lo y confirmaron. menos el día en que rifaban los puestos Las como papeletas. un acto simbólico interesante. Bueno, esto para mí prueba, yo diría, la crisis del sistema político en Costa Rica. Y aquí la pregunta de hasta dónde nuestra democracia ha dejado de avanzar, ha dejado de progresar, en términos no solo del compromiso ciudadano, sino en términos institucionales, de aquellos partidos políticos que ejercen el monopolio, el puente entre la voluntad popular de los electores y el nombramiento de sus autoridades políticas. Esa es la base esencial. El cementazo nos demuestra además que hay contaminación del Poder Judicial y que por supuesto hay contaminación en la Asamblea Legislativa, como este nuevo escándalo también lo plantea. Entonces, bueno... Cerca de las elecciones, estamos a 2, 3 Yo meses. diría que falsea totalmente 3 meses. las elecciones, pero además hay que hacerse una pregunta que lo comentábamos antes de entrar aquí a su mesa, y es a quién favorece eso electoralmente y a quién desfavorece. Y yo me temo que uniendo el cementazo y ahora el tema de supuesto préstamos y casi como sospechas de lavado de dinero del PUSCA, bueno, por lo menos la afirmación que yo hago es que no favorece a ninguno de los partidos tradicionales que ha tenido el poder en este país, porque todos van a estar de alguna manera contaminados por estos escándalos. Y entonces, bueno, ahí quedan 2 o 3 posibilidades, no quiero tampoco mencionar ningún nombre al que podría favorecer electoralmente, y entonces, bueno, habría que analizar si esas personas realmente tienen la propuesta, el programa de gobierno, los equipos para garantizar desde un poder ejecutivo la solución de los problemas, o más bien son personas que representan más problemas que los que pretenden resolver y no tienen los instrumentos materiales y humanos para permitir gobernar con tranquilidad en el futuro de este país, además de su pensamiento ideológico. Y esto nos trae entonces todavía mayores razones para que la gente, bueno, no solo decida en el último día a ver la tómbola electoral a quién le dan el primero y el segundo lugar, porque yo estoy convencido que vamos a segunda ronda, sino, bueno, mucha gente de verdad va a decir en esta ocasión, yo no quiero ni siquiera sacar media hora para ir a votar. ¿Para qué? Mi voto no sirve de nada. Yo no voto ni conozco quiénes son los diputados. El sistema electoral debió haber sido reformado hace muchísimo tiempo. Yo cuando voy a votar, nosotros cuando vamos a votar no sabemos cuál es el destinatario de nuestro voto. Votamos por un color de un partido político, pero no sabemos quién es. Entonces, en ese círculo vicioso, los diputados y las diputadas electas en el fondo no le deben su nombramiento a las personas que hemos ido a votar, sino a los grupos de poder dentro de sus partidos que los colocaron ahí y que votaron por ellos, una pequeñísima minoría.
este tema, que es un tema delicado y que tenemos décadas de estarlo criticando, la Asamblea Legislativa actual y las anteriores no han hecho nada, y probablemente la próxima tampoco. Entonces, el sistema político está en crisis, la legitimación del Poder Judicial es como la última gota, pero esto no ayuda. Nuestro proceso democrático está en franca crisis y no hay esperanza de reforma, que es lo más grave. Pero la esperanza no la daría una remoción, y con eso casi que tengo que cerrar porque nos están tallando, ¿verdad, David? Una remoción inmediata de figuras. Está Horacio Alvarado aspirando al primer lugar, me parece, por San José, citado entre las personas que hizo préstamos. Está Pedro Muñoz, segundo, perdón, por San José, no, por Heredia. Horacio Alvarado por Heredia, primer lugar. Pedro Muñoz, segundo lugar por San José. Figuras cercanas al candidato, diputados actuales, porque está también Humberto Vargas, me parece, Gerardo Vargas y también William Alvarado, miembro de la comisión que investiga el caso del cemento. Es decir, deben haber remociones. Está Agustín Castro también, asesor, persona encargada de comunicación en la campaña de Rodolfo Pizarro. ¿Deben haber o no deben haber remociones, remover personas de cara a esa esperanza que dice don Francisco Barahona y de cara a esa transparencia? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el electorado lo exige, segundos. y eso es algo que están esperando justamente, pues, a también esos golpes de efecto, de ver que esas personas pues, puedan ser removidas de sus aspiraciones, para quizá dar un nuevo aire a la campaña de Rodolfo Pizarro, que se está viendo tan afectada por estos casos. Pero como lo mencionaba, es muy difícil para Rodolfo Pizarro remover a esas personas que han sido el sostén económico de esta agrupación y también de su campaña. ¿Y si lo hace el Tribunal de Ética? Miren, el problema, como lo analizaba ayer Pablo aquí en su programa, el problema es que esto ya se convierte en un problema político, no en un problema legal, porque todo lo legal necesita tiempo para madurar, meses, años de investigaciones, el proceso judicial mismo. Y esto tiene que estar relativamente resuelto, si es que puede resolverlo PISA o los otros problemas que están detrás en otros partidos políticos, bueno, de aquí a febrero. Son 3 meses y medio reales si descontamos las vacaciones de diciembre. Jurídicamente esto no tiene ya solución de cara a las elecciones, pero los votantes no van a esperarse una decisión final de una condena, una absolución jurídica. Van a emitir su propio juicio subjetivo en base a la información que tenemos. Y efectivamente, lo menos que yo puedo decir es que si el PUSC y su candidato no aplica cirugía mayor con las personas que han sido mencionadas, usted mismo acaba de hacer un resumen de esa lista, pues él va a quedar absolutamente deslegitimado, va a quedar descolgado. Y entonces eso lo vamos a apreciar fácilmente, probablemente en la próxima encuesta. Así que bueno, o cirugía mayor o probablemente la viabilidad de una candidatura exitosa del señor Pizarro en estos momentos yo la veo sumamente difícil y cuesta arriba. Gracias, Francisco Barahona, gracias, Daniel Calvo, gracias a Pablo Barahona. Nos tenemos que ir. Así es. Buenos días. Continúen en sintonía de Costa Rica Medios.